Hola, bienvenidos a Escucha Podcast. Yo soy Álvaro López y entrevisto a todos los seres humanos que han tenido el valor de escucharse y que con su historia pueden inspirarte a maximizar el potencial que hay dentro de ti. Si quieres ver el podcast, puedes encontrarlo en YouTube como escucha-mx o bien seguir escuchándolo en Spotify. Para más información sobre escucha, visita nuestro sitio web en www.escuchamx.com. Hoy entrevisté a Gil Martínez, abogado, padre y sobre todo un ser humano que aprendió a reconstruirse sobre el vacío. En esta conversación nos asomamos a un territorio donde el lenguaje casi no alcanza, perder a la familia y aún así elegir la vida. Gil habla del camino fácil siempre disponible y del camino difícil, ese que se transita con amor, paso a paso y sin atajos. El fútbol aparece como ancla y rito, una forma de pertenecer cuando todo parece roto. Desde ahí, Gil ha transformado el dolor en proyectos vivos a través de su fundación para honrar a Verónica, Diego y Mía. Hablamos de perdonar lo imperdonable, de volver a sentir amor sin culpa, de aprender a no quedarse en el enojo y de esa ética íntima que consiste en vivir cada día como si fuera el último. No por miedo, sino por presencia. Si buscas una conversación que escuche por dentro, que mire de frente la pérdida y aún así elija la esperanza, esta es. Si quieres saber más sobre Gil y sus proyectos, lo puedes seguir en Instagram como @gilmartinez64 o checar su fundación en www.fundacionverodiegoymia.org. Mejor tratar de ser feliz, pleno y en paz, lo más que puedas, porque ojalá y pudiéramos todos los días, ¿no? Nadie. Ojalá todos los días pudiéramos tener plenitud, paz y alegría. Hay días que no se puede. Pero tampoco enojo, porque qué triste que si el día de mañana no te despiertas o hoy se acaba tu vida, hayas tenido un día de enojo en vez de un día de paz y de felicidad. Este podcast es presentado por OTV. En OTV Productions se especializan en transformar ideas en videos corporativos, publicitarios y comerciales de alta calidad. Su enfoque está en crear estrategias audiovisuales que capturen la verdadera esencia de cada empresa. Y lo mejor de todo, están tan seguros de la calidad de su trabajo que garantizan al 100% la satisfacción del cliente. Si el video no resulta ser como lo imaginaste, te devuelven tu dinero sin preguntas ni trucos. Si necesitas cualquier contenido audiovisual para tu empresa, contáctalos en www.otv.com.mx. Este podcast es presentado por Público. Público es una compañía mexicana con 7 años en el mercado que se dedica a operar y desarrollar espacios de trabajo en la Ciudad de México. Si estás interesado en tener las mejores oficinas para tu equipo en términos de espacio, diseño y tecnología, visita publi.co. Mi querido Gil, bienvenido a Escucha Podcast. Gracias, Álvaro. Un placer estar aquí contigo. Al revés, Gil, la verdad es que estoy muy conmovido con que hayas aceptado la invitación. La verdad es que cuando me platicaron de tu historia, de cómo has llevado justamente tu vida a partir de los diferentes acontecimientos que has tenido, no dudé en decir que sí, junto con el consejo para que estés aquí sentado, porque creo que tu historia, que ahorita vamos a platicar a profundidad, tiene mucha valía y sobre todo tiene mucho amor propio. Sí. Y creo que eso hoy en el mundo está un poco en extinción. La gente quiere regresar a eso y el que tú nos des tu testimonio no solamente me emociona, sino que me deja pensando desde que pues planeé justamente esta plática en donde espero que te sientas cómodo, tranquilo. Gracias. Y que podamos platicar a profundidad. Será un placer. Mi querido Gil, para poner un poco en contexto y que la gente te empiece a conocer un poco más, quiero saber 3 cosas muy importantes. La primera es, ¿quién es Gilberto Martínez? La segunda pregunta que quiero que me contestes es, ¿quién es Gil? Y en tercera, que me digas quién es Gilcito. Ok. Bueno, pues Gilberto Martínez es un abogado que estudió en la Universidad Panamericana. Venía de una familia de abogados, mi papá y mi mamá abogados. Y durante el transcurso de la vida me fue llevando en quinto semestre por una cuestión del destino, estudiando en la cafetería del Club España. Mi socio, en ese momento mi jefe, me dijo que estaba buscando un abogado y me dijo,
era materia de propiedad industrial, que no sabía ni qué era, no había llevado la materia. Y le pregunté, le dije, ¿qué es eso? Me dijo, no importa, ven, te va a gustar. Y eso hace 28 años que trabajamos juntos. Y un padre de familia bueno, un esposo bueno. ¿Y quién es Gil? Gil es un luchador, yo creo, ¿no? Porque la gente que me conoce, conoce a Gil, ese Gilberto Martínez, como que no hay tantas personas que lo conozcan, conocen más al Gil o al Gilcito. Y Gil es un luchador, como te digo, ha tenido que sobrepasar cosas grandes, pero Gil está sumamente orgulloso de Gil. Y Gilcito es ¿cómo decirlo? Puede ser el resultado de Gilberto Martínez y Gil, y la culminación de algo, ¿no? Porque Gilcito viene porque me lo puso Regina, la hija de mi novia Gloria, y hoy todo su familia y sus amigos y muchos me dicen Gilcito. Y Gilcito lo relaciono a una persona plena, en paz y sumamente feliz. Vayamos entonces, y gracias por esta introducción, Gil, un poco al pasado, porque sé que, pues sí, vienes de familia de abogados y normalmente o nos llama mucho la atención lo que tenemos alrededor cuando somos chiquitos y decimos, pues va por ahí y alguien ve nuestro potencial, o lo rechazamos automáticamente y nos vamos justo para el otro lado, pero tú seguiste como ese camino, pero me encantaría entender cómo se vivía tu infancia con este amor al soccer desde muy temprana edad y cómo eran estos días cuando tú eras apenas pues un niño. Pues mira, irónicamente para lo que era muy buena era para la natación. Y es más, alguna vez mi mamá me contó que me vio rezando como a los 9, 10 años, decía, Diosito, hazme bueno para el fútbol y malo para la natación. Y, y mi infancia se pasaba en el Club España prácticamente. Te digo, tenía bastantes cualidades para nadar y fue de ir a nacionales, ir a distritales, tener récords, o sea, era bastante bueno hasta los 14 años que ahí dejé de nadar. Mi infancia me la pasaba en el club y era todas las tardes de martes a viernes entrenando en la alberca, nadando, y sábados en la mañana íbamos a entrenar y ya después que tenía libre pues me iba a echar cascarita con mis cuates y eso. Y de repente empecé a compaginar un poco el fútbol con la natación, porque realmente lo que me apasionaba era el fútbol, hasta que dejé de nadar y ya me metí a 100% al fútbol. Y pues el fútbol como que desde chiquito ha sido mi, mi vida, ¿no? Mi fanatismo, por llamar de alguna forma. Siempre digo que me gustaría que me gustara un poco menos el fútbol para no sufrirlo como de repente lo sufro, ¿no? He ido disminuyendo con el paso de los años, pero sigo igual en una liguilla o en un mundial o eso, viviéndolo muy, muy intenso. La verdad, de verdad que me gustaría que fuera un poquito No más menos. vas a la pasión. Para no pasarla mal, ¿no? Porque hay de repente entre el estrés y la angustia, y si meten gol, y si pasa México, y si pasa el América, como que no lo disfrutas tanto, ¿no? Entonces, así fue mi infancia. Mi papá dedicado al litigio civil y mercantil. Mi mamá muchos años dejó de trabajar. Ella fue de las primeras generaciones de la UNAM de abogada. Y cuando yo pues, ya estaba más grande, que no estaba tanto cuidado, se metió al Poder Judicial y ahí estuvo muchos años, ¿no? Y yo siempre me llamó la atención, pero fue chistoso porque nunca me quise dedicar al área de mi papá. O sea, siempre dije, alguna vez de chiquito me llevó un desalojo y como que me quedó muy marcado y dije, no, esto no es lo mío, no tengo corazón para hacerlo. Y me acuerdo que mi papá me explicaba y me decía, pero es que este señor no ha pagado renta por mucho tiempo al que es mi cliente, entonces es parte de mi trabajo. Pues decía, no. Entonces ahora me fui a un área más bonita del derecho. Sin saberlo, llegué y me encantó. Dime algo, ¿cómo se veían pues estas prácticas de empezar como hobby justamente a nadar, pero en donde ya cuando tienes pues esta disciplina o tienes esta responsabilidad de ir a los nacionales, pues se necesita un entrenamiento Sí. y desde ahí empieza la persistencia a formar el carácter? ¿Cómo ves tú hoy
esto que aprendiste de niño con tu profesión, por ejemplo, en términos de constancia, carácter, toma de decisión, saber hacia dónde sí, cuándo parar, cuándo no? Yo creo que de las cosas que más aprendes es que te tienes que esforzar mucho para tener éxito. Porque si eran muchas horas en la alberca y cuando venían nacionales era entrenar de 5 de la mañana a las 7, salir, bañarte, desayunar algo en el coche, llegar a clases de 8 en la primaria o secundaria y luego salir, comer rápido, hacer algo de tarea, regresar a la alberca, salir a las 8 de la noche y durmiéndote, cenando, haciendo tarea y dormir, ¿no? Y al día siguiente la misma rutina. Entonces era... ¿Qué era lo que te llamaba la atención de esto tan chico? Porque para un niño empieza a ser un Yo creo poco que ganar. ganar. Yo creo que era ganar, ¿no? Porque y era así, como que nos metíamos en un círculo vicioso mi papá y yo, porque era así de, bueno, si bajas un segundo, hay un premio, ¿no? Y los premios pues, siempre eran, no sé, un viaje a Disney, un viaje a esquiar, algo. Entonces yo solito me motivaba y decía, quiero ese premio, ¿no? Y al mismo tiempo, pues ya tenías pique con algunos nadadores o de tu mismo club o de otros que decías, uno me ganó, ahora le gano yo. Y yo creo que fue el ganar, ¿no? Porque pues, en ese momento no hay un reconocimiento más que el ponerte una medalla y que la gente te felicite, ¿no? Yo creo que eso era lo que me impulsaba, ganar. Y aprendí a ser muy disciplinado. Después me salí de esa... Yo creo que fue mucha disciplina a una muy temprana edad, porque yo me acuerdo cuando obtuve la medalla del Nacional, se la colgué a mi papá y le dije, nunca más. Y de ahí en adelante nunca más volví a nadar y hoy me meto a la alberca y juego, ¿no? Para hacer ejercicio, nadar y eso, ¿no? Como que nadé todos los kilómetros que tenía que haber nadado en mi vida durante los primeros 14 años. ¿Cómo se traduce entonces la disciplina hoy en tu día a día, en tu trabajo? Pues hacer el máximo esfuerzo para obtener los resultados que uno quiere, ¿no? Tanto en beneficio, primero, de tu cliente y segundo, una satisfacción personal en que ayudaste a tu cliente a realizar con éxito la tarea que te encomendó, ¿no? ¿Qué pasa cuando no llega este éxito, cuando pues pierdes en el camino, Gil? Pues hay frustración. Yo creo que te frustra un poco cuando hiciste tu máximo, porque hay veces que no es el máximo, entonces la frustración es menor, dices, me tuve que haber ido más por este lado para poder llegar al éxito, pero si te esforzaste máximo y por cuestiones propias o ajenas no llegas, pues sí hay una frustración, pero esa frustración te enseña, la siguiente vez tengo que hacerlo o de una manera diferente o mejor para que no exista esa frustración, ¿no? Mi Gil, el dar el máximo tiene que ver con algo totalmente subjetivo de lo que entendemos para cada uno que es dar el máximo. ¿Estás de acuerdo con esto? 100%. Bien. Cuando nosotros damos el máximo, hay veces que salen los resultados como esperamos y entonces levantamos la copa. Pero hay veces que damos el máximo y el resultado no llega, o peor aún, el resultado no depende de nosotros. Y pasan cosas que, pues normalmente, no tienen nada que ver con el esfuerzo que yo hice en este máximo, aunque esté literalmente muriendo en la línea. En la vida, Gil, hay situaciones límites dentro de nuestras vivencias personales, dentro de nuestras vivencias profesionales, y tú viviste una que fue muy duro, aunque diste, y sé que sigues dando tu máximo como papá. Me encantaría que me platiques un poco cómo fue esta historia y cómo se siente haber dado el máximo después de haber vivido lo que viviste, Gil. A ver, o sea, la historia es, yo estaba casado con Vero y tenemos 2 hijos, Diego y Mía. Y en abril de 2018, en el puente justo del 1 de mayo, se van a Boca Ratón porque una de las hermanas de Vero era de Argentina, una de las hermanas de Vero vivía allá. Y por primera vez en 7 años, me parece, iban a estar los 4 hermanos juntos, porque Jorge y Analía vivían en Buenos Aires
Y Silvina vivía en Boca Ratón y también vivía la mamá de Vero, entonces iban a estar como que todos juntos. Y el 28 de abril de 2018 van a la playa como todos los fines de semana. Saliendo a la playa se suben a un coche Jorge, Vero, Diego y Mía. Y a 3 minutos de llegar a la casa donde estaban, en una vuelta, un chavo de 21 años que pierde el control de su camioneta, los impacta a 180 kilómetros por hora y tiene una muerte instantánea. Y pues de ahí empieza el gran vía crucis de mi vida, ¿no? Hablando de lo que estábamos hablando en la parte anterior que hablabas de esas frustración de cuando no llegas al éxito. Ese día descubrí que nunca había tenido ningún problema antes. No, o sea, esto es relativo, ¿no? Entonces, todos los problemas que yo creí haber tenido antes no eran un problema. Ahí estaba. Ese día era el más grande reto y el más difícil y el más duro, obviamente. Y a ese día empezó un viacrucis nuevo. Empecé, y siempre digo, ese día murió alguien y nació alguien en mí, ¿no? Porque todo ha sido muy diferente después de ese día. ¿Cómo recibes la noticia, Gil? Tengo entendido que estabas en una cena con amigos Ajá. y entró una llamada totalmente sorpresiva y contundente. Sí, fue así. Justo yo le había escrito a Vero, porque tenemos una comunicación muy constante y, y me llamaba la atención, ¿no? Como que había sabido de ella a las 12 del día, que me acuerdo que mandó un mensaje lavándose los dientes, de ahorita te llamo y ya no me llamó. Y yo decía, qué raro que eran las 8 o 9 de la noche, 10 de la noche y no recibía ninguna llamada. Pensé, perdió el teléfono, algo pasó, obviamente nunca pensando en lo que había pasado. Y sí, justo estoy en una cena con 2 amigos y una amiga, y suena el teléfono y veo que era la hermana, y te digo, mi contestación fue, hola, claro, perdiste el teléfono, ¿verdad? Y entonces me dice la hermana de, no, Gil, habla Silvina, es que hubo un accidente. Y en eso yo creo que ella, pues eso ya me lo imagino, se parte y se lo pasa al esposo, que es americano. Entonces me dice en inglés, hubo un accidente y le pregunto, ¿todos están bien? Y me dijo, no, todos murieron. Entonces me acuerdo que le digo, pásame a alguien que habla español, ¿no? Yo en negación. Entonces me pasan la hermana y sí me dice, sí, murieron todos. También murió Jorge, el hermano que venía manejando. Gil, ¿qué pasa en tu cuerpo cuando escuchas esto? Los expertos dicen que cuando tienes una noticia de este calibre entras en shock, lo niegas totalmente. ¿Cómo fue esta situación? Y esto y te lo digo con mucho respeto, para entender un poco qué está pasando por tu cabeza y por tu corazón. Yo estaba, como no oía bien, estaba en el estacionamiento, entonces salgo corriendo y en la ventana estaban mis amigos y estaba abierta, entonces le grito a uno de mis amigos, sal. Entonces me ve desencajado, me imagino, sale y le digo, es que se murieron todos. Me dice, ¿y qué me hablas? Se murieron todos, se murió Vero, Diego y Mía. Y ahí como que me desplomo, entonces sale mi amigo el otro y sale mi amiga, y mi amiga me decía, no, tiene que ser un error, no te preocupes, tiene que ser un error. Le decía, no es un error, me lo acaban de decir, se murieron los tres. Ahí no tengo muy claro qué pasó, mi siguiente recuerdo es justo en el coche de mi amigo, que yo venía acostado en la parte de atrás y nada más mi amiga me acariciaba la cabeza. Y de ahí es llegar a mi casa, porque justo mi amigo vivíamos en el mismo edificio, yo vivía en el piso 19 y ella en el piso 22, y llegar a la casa y no entender nada. O sea, como que no entendía nada. Y de repente, pues Miguel me dice, oye, me voy a subir a buscar los boletos de avión para irnos en el primer vuelo que encontremos. Y yo me acuerdo que piso 19 salí a fumar y se me acercaba uno de mis amigos y me agarraba el cinturón. Y le decía, no me voy a tirar, no te preocupes. O sea, en ese momento creo que fue el único de toda mi vida
no en pensar en suicidarme, pero sí en pensar a decir, ¿para qué vivo? ¿No? O sea, ¿qué sentido tiene la vida hoy? O sea, mi todo se acabó en un segundo. ¿Qué sentido tiene seguir viviendo? Y no encontré la respuesta, obviamente, en ese momento. Y te digo, yo creo que la adrenalina, porque empecé a buscar actas de nacimiento de mis hijos, mi acta de matrimonio, papeles para llevarme, ¿no? Porque decía, algo voy a necesitar de esto, ¿no? O sea, me tengo que traer. Y luego justo ya llegando al aeropuerto, en la sala de espera, dije, claro, compré los boletos con American Express y ellos siempre te venden todos los servicios, son buenísimos. Hablar American Express, ¿no? Así de, oye, estoy tomando un vuelo a Miami, tengo que repatriar los cuerpos de mi familia, a ver qué pueden hacer por mí. Otro tema que en ese momento era una angustia terrible, creo que era la peor. Mis papás en ese momento vivían los dos. Mi papá tendría 82 y mi mamá como 79, ponle. Entonces a mí me da mucho miedo hablarles, darles la noticia y que les diera un infarto y se murieran, ¿no? Entonces ahora de tres sumamos dos. Entonces buscar cómo contactar a una de mis tías, que aparte no tenía su teléfono, entonces fue un mensaje por Facebook a las 5 de la mañana, porque yo salía a las 6, diciéndole, oye, estoy tomando un vuelo a Miami, hubo una tragedia, no le comentes nada a mi mamá, pásame tu teléfono, cuando aterrizo te marco. Y ya que aterricé, le marqué, le expliqué todo, le dije, necesito que por favor te lleves una ambulancia fuera de casa de mis papás, ¿no? Y yo, ya que esté la ambulancia fuera, yo les voy a dar la noticia. Y así fue. Se fue, consiguió la ambulancia, me avisó, yo me acuerdo, estaba esperando que nos entregaran el coche que habíamos rentado y ahí les di la noticia. ¿Por dónde empiezas, Gil, para resolver la primera problemática? Porque luego ya entra el duelo, el sentimiento, pero ahorita, y lo decías, ¿no? Estás de manera reactiva buscando pasaportes, buscando actas de nacimiento, viendo por tus papás en este momento es el momento más fuerte que has tenido en tu vida, Sí, sí. pero cuidándolos, sabiendo que vas a ir a resolver algo para poder traer justamente pues, los cuerpos de tus familiares o las cenizas. ¿Cómo actúas en este sentido? En automático. No creas que hay un razonamiento lógico en nada. O sea, vas como actuando en automático, como se te van presentando las cosas. Porque te puedo decir, de esos 5 o 6 días, hay muchísimo tiempo que lo tengo perdido. O sea, no tengo claro qué fue. O sea, tengo muy presente cuando llegué a la casa y vi a la mamá de Vero y subí al cuarto que lo habían dejado como estaba y encontré el balón tenemos una colección de pelotas chiquitas del Mundial y la de Rusia no había llegado a México, entonces lo pedimos ahí y la cobija de mi hija y luego cuando llegó el sheriff a darme el pésame y de ahí te puedo decir ese día una misa en la noche y al día siguiente ir a recoger pertenencias a la policía y al día siguiente reconocer cuerpos y luego incinerar y luego las actas de defunción pero durante todo el día que pasaban muchas cosas no lo tengo muy claro. Entonces yo creo que era una cuestión en automático. Yo me acuerdo que tenía como redactado un chat de WhatsApp de lo que pasaba en el día, porque me escribía, o sea, es toda la cantidad de gente, ¿no? Entonces, pues, copy y paste, les decía qué iba a pasar durante el día. Pero era en automático, o sea, nada era pensado, nada era, si le tomé una buena o una mala decisión racionalmente, no existe. Hay espacio para pensar, No, hay espacio para sentir, no. no O hay sea, espacio para no hay sentir. espacio para nada. Es que no sabes qué está pasando. O sea, lo describen en algunas cosas que he leído de tanatología y eso lo describen que es como si te estuvieras ahogando en una ola, ¿no? Que de repente baja la ola y en ese segundo puedes respirar, pero luego ya te viene la otra, ¿no? Entonces, a lo mejor ese segundo respiras y de repente te viene otra y te viene otra y te viene otra y te viene otra y así es tu vida hasta que la marea empieza a bajar y de repente el mar se vuelve más tranquilo. Entonces tienes más espacios de respirar, más espacios
de pensar, más espacios de sonreír, más espacios de vivir, ¿no? Porque esos días yo creo que vives en automático, ¿no? O sea, no me acuerdo si comía, si no comía, si tomaba agua, si no tomaba agua, a dónde fuimos. O sea, me acuerdo, ya después me enteré que, por ejemplo, yo quise ir a la playa donde habían estado por última vez y siempre que íbamos había un restaurante que les encantaba y a mí me gustaba, entonces me voy con mis amigos. Y eso me enteré como un año después, que de repente llega mi amigo y me abraza así y que yo lo abracé y le decía, es que te quiero, me decía. Y era taparme de la televisión que estaba saliendo todas las imágenes del accidente de mi familia, ¿no? Pero eso te lo puedo decir que me enteré un año después y ni por acá se me cruzó, ¿no? Entonces, vives en automático en esos momentos. No te detienes a nada, a nada. Hay coincidencias en la vida, pero también hay diosidencias. Sí. Tu esposa dejó una carta, Gil. Sí. Sí, esas cosas son... O sea, he tenido ya muchas. Hoy, 7 años y medio después, he tenido mucho. Pero sí, lo de la carta creo que es de las más fuertes, si no que la más fuerte. La historia de la carta es, ellos vuelan un jueves, miércoles en la tarde me habla Vero y me dice, oye, te voy a mandar una carta, porfa, para que me la imprimas en 3 tantos y la metas uno en cada de los sobres. Se las voy a dar a mis hermanos. Ah, órale, sí. Entonces llega, se lo mando a mi secretaria y le digo, oye, porfa, imprímemelos 3 juegos y lo pones en un sobre y me das 3 sobres cerrados. Sí, perfecto. Ya me los trajo, se los di a Vero. Justo cuando llego a esto que te cuento de que subo al cuarto, veo recargada en la lámpara del buró los 3 sobres, ¿no? Entonces agarro uno y se lo doy a Silvina, uno se lo doy a Noelia. La de Jorge me la quedé, que al día de hoy no sé, me hubiera encantado saber dónde está esa carta, pero pues quién sabe dónde quedó. Y ya, ¿no? Se las entrego. Y en la noche, yo estaba en mi hotel y llega una de las semanas y me dice, ¿leíste la carta? Le dije, no, no la leí. Léela, es impresionante. Ok. Es una carta que dice, queridos Jorsil y Annie, los dos mis hermanos, por muchas veces más juntos, y pone juntos entre comillas, y que la vida nos mantenga juntos, entre comillas, los quiere Vero. Y es una canción de Fabiana Cantilo que se llama Amanece en la ruta y describe exactamente cómo mueren. O sea, pero impresionante. Accidente de coche. Un accidente de coche y habla y dice, hoy a mi lado ya no hay nada, todo es luz, paz y armonía. Esas 3 palabras, cuando yo las leí, se quedaron en mi cabeza y decía, están bien. Ahora viene mi tema, ¿no? Pero ellos están bien. Sí, esa carta fue increíble. ¿Qué significa esta carta para ti, Gil? ¿Qué significado le das? A ver, es que hay muchos y he hablado, tuve la fortuna de platicar con un padre que es padre y tanatólogo. Entonces fue una gran mezcla, ¿no? Y le contaba de la carta y me decía, sí, a las almas viejas dejan en algunas señales, decía, ¿no? Pero yo, para mí, lo que funcionó y me sirvió fue para tener un poco de paz, donde ella habla y dice, todo es luz, paz y armonía. O sea, para mí eso fue el mensaje de decir, ella me está diciendo a mí que ella y mis hijos están bien, están en paz, que es lo único que te preocupa, ¿no? O sea, es, ¿qué estarán haciendo? Ya habrán llegado, o sea, esos primeros días piensas tantas preguntas que al día de hoy sigo sin resolver y que sé que nunca las voy a resolver. Pero encontrando un término, esa carta me dio mucha paz. Hablemos del perdón, Gil. La persona que venía manejando, este cuate de 21 años, le hicieron todas las investigaciones posibles si venía en algún estado alterado de conciencia. Le dieron una sentencia de 37, 38 años de 37 cárcel, años, sí. 37 años. Pero tú como abogado y una persona cuerda, y hablo en lo general, se hubiera encargado, es fuerte lo que voy a decir, de mandarlo a matar, de refundirlo en la cárcel, de torturarlo
y tú escogiste no hacer nada, ni siquiera verle la cara. No, no es su culpa. Es cañón, pero ¿sabes quién es la víctima de esta historia? Él, no yo. Y yo hablé mucho con mi tanatóloga y me decía, ¿tú piensas en él? Me decía, nunca. Él piensa 24 horas en ti. Y está difícil, ¿no? O sea, tú, de 21 años, él siempre argumentó y sigue argumentando porque siguen los juicios que el coche falló, ¿no? Y yo leí un relato, porque no he visto nada, obviamente, pero leí una descripción de todo el accidente y él habla que, y los testigos también lo confirman, que él evita 5 coches. A 180 kilómetros por hora, él evita 5 coches. Y el sexto es el de mi familia, el impacta. Entonces también había un destino, ¿no? Y yo lo tengo completamente perdonado. Es más, yo tengo escrito desde hace bastante tiempo un mail que son 10 líneas, que no se lo he mandado por tema de que tiene que terminar todos los juicios en Estados Unidos, donde simplemente le digo eso. Si de algo te sirve, te perdono. O sea, porque es un accidente. No es que alguien llegó con una pistola y mató a mis hijos, ¿no? Eso nunca se perdona y lo quieres refundir, lo quieres matar tú. Pero aquí, pues, un chavo de 21 años se acabó su vida, ¿no? Sus 37 años de cárcel, pues va a salir de 50. Hay un proceso de perdón, Gil. ¿Cómo perdonas? No, me cuesta trabajo entenderlo. Yo creo que a mí son de esas cosas que nunca he entendido ni entenderé, todos esos sentimientos, porque yo te lo puedo decir que el día que llego y llega el sheriff a darme el pésame, lo primero que quiere hablar es hablar del tema, ¿no? Y yo lo freno y le digo, no quiero saber nada del chavo, porque yo lo único que no necesito hoy en mí es odio, solo necesito paz. Y yo estaba destrozado en vida, pero tenía mucha paz, porque nunca les fallé, a ninguno de los tres. Entonces yo decía, ¿para qué engancharme? O sea, ¿para qué empezar a investigar? O sea, no puedo hacer nada, ¿no? Me acuerdo perfectamente que a los 2 días me habla una amiga de Vero de Argentina y me dice, por favor, tú que eres abogado, que se refunda en la cárcel. Y mi respuesta fue, si a mí me regalan 1 segundo por cada año de cárcel que obtenga, buscaré lo máximo. Pero ya no, o sea, ya. O sea, lo importante no cambia, ¿no? E insisto, ¿se equivocó el chavo? Sí, pero él no tuvo intención de matar a mi familia. Entonces, y qué difícil vivir odiando a alguien todos los días, ¿no? O sea, eso no es por él, eso es por mí. Yo tengo que estar en paz y yo tengo que amar y yo tengo que ser feliz y odiando no puedes. Eso estoy seguro. Hay una frase que dijiste, Gil, que dice que la muerte no es tan dura como la gente cree. Si hiciste bien las cosas, En vida. 100%. ¿qué hiciste bien, Gil? Pues creo que todo. Creo que todo, porque siempre fui un papá súper presente. De repente hasta además. Fui a casi todos los partidos de fútbol de Diego. Fui a todos los eventos de Mía. Había veces que a Vero se le complicaba ir a Mía y me acuerdo que hasta me acompañaba una abogada de mi oficina para peinarla, que la tenían que relamer para el ballet. Y con Vero le di toda mi atención, todo mi cariño, todo mi respeto, toda mi fidelidad. Y le di todo lo que ella esperaba de un esposo, ¿no? Entonces a los 3 siempre les di todo lo que les pude dar. Mucho o poco, les di todo. Y les di, no solo en lo económico, les di en tiempo, les di calidad de tiempo, les di mucho amor, les compartí todo lo que podía hacer yo. Entonces, como te digo, muerto en vida, pero en paz, muy en paz, porque no tenía ningún tema pendiente. Había el tema pendiente de Rusia, que al final fui, pero no había nada pendiente, ¿no? Entonces, eso te da mucha paz en esos momentos. Y sí, yo creo que si haces bien las cosas en vida, la muerte es un proceso muy duro, pero no como la gente se lo imagina.
Sé que guardas memorias muy íntimas y muy bonitas de cuando tu hija se quedaba dormida y la llevas a la cuna, de ese último beso antes de dormir, y tus hijos, y que eso te ha mantenido como con un espíritu positivo de recordar justamente que esos eran los momentos que tú más atesorabas y atesoras en la memoria. Sí, son esos momentos que todo el mundo te pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que más extrañas? Y lo que se extraña es la rutina de todos los días, lo que tristemente siempre das por un hecho, ¿no? El yo que se quedara Mía viendo la tele y cargarla y llevarla a su cama y darle un beso y que Diego en la mañana se despertara y me dijera 5 minutos más de besos y abrazos y de sentarte a cenar con Vero y platicar hasta quejarte, ¿no? De me fue mal en este día. Pero son las cosas que realmente se extrañan, el día a día. O sea, no extrañas las cosas que mucha gente puede pensar que extrañas. Y, y entonces la vida te va enseñando a valorar realmente lo que es importante. Yo tuve una lección gigante que obviamente nunca se la deseo a nadie, pero es una lección que me hizo aprender mucho y crecer mucho. Perdón que me puedo emocionar, hermano, pero soy papá y no puedo dejar de sentir no me atrevo a decir empatía porque no tengo ni idea lo que has vivido y cómo te has construido de nuevo, deconstruido y construido, pero solamente imaginármelo, estoy ahí. Estos tiempos duros donde podemos pensar que todo está perdido porque el cuerpo físicamente también lo empieza a demandar con un agotamiento emocional, necesitan de acompañamiento, Gil, y de gente profesional que ayude a levantar estos duelos y estas vivencias para encontrar, lo decía Viktor Frankl, ¿no? El sentido de la vida nuevamente, ¿no? ¿Cuál va a ser mi sentido si mi sentido ya no está en este plano? ¿De quién te apoyaste? Sé que tuviste un acercamiento con una tanatóloga, que hoy es muy importante para ti, pero también de un círculo muy cercano de familia y amigos para pues, salir adelante un día a la vez. Sí, sí. ¿Cómo es el proceso, Gil? Sí, es un día a la vez. Y yo creo que en ese momento cualquier cosa que te sugieran lo vas a aceptar. Yo te digo, lo único que no acepté fue, me invitaron a un como grupo de apoyo de papás que han perdido hijos, Ujú. que yo dije, no necesito oír otras historias como la mía en este momento, que a lo mejor me hubiera servido, ¿no? Porque hoy yo lo hago cuando comparto Claro. con papás que han tenido pérdida de hijos y les da la esperanza, a lo mejor me hubiera servido. No me preguntes por qué, pero fue lo único que no. Pero yo hice, o sea, tenía una psicóloga, tenía una tanatóloga, tenía una angelóloga, hice terapia de cuencos, hice meditaciones, hice hikings, pero, pero todo va de la mano, o sea, no te puedo decir, o sea, creo que la tanatóloga la tengo en un lugar especial porque, o sea, aparte que la adoro y es lo máximo de mujer, te va diciendo perfectamente en qué etapa estás de tu duelo y qué estás sintiendo y qué vas a sentir y cómo se te va a mover. Entonces, como que estás preparado, ¿no? Ya no te agarra tanto de sorpresa. Entonces, poco a poco vas entendiendo y dices, ok, esto que estoy sintiendo es normal. No es que esté loco o que te preocupe o que... Porque tienes millones de miedos en esos momentos, ¿no? ¿Cuál es, Gil? Hijo, te voy a decir algo. Muy reciente del accidente, me daba mucho miedo saber qué iba a pasar conmigo. Y como te platicaba, a las 3 semanas del accidente voy a un congreso en Seattle y hay muchísimo homeless, ¿no? Y venía caminando con un amigo y le dije, nunca me dejes llegar a hacer eso, por favor. Pero eso lo dije de verdad. O sea, no era una, Un decir. sí, un decir, yo se lo dije de verdad. O
sea, no sabía qué iba a pasar conmigo, ¿no? O sea, yo sabía que tenía que luchar, pero no sabía qué pasaba al final de esa lucha, ¿no? Porque aparte las salidas fáciles son muy fáciles, ¿no? Sí, la pistola está en la mesa. La pistola está en la mesa, el alcohol está en cualquier evento social, el juego, las drogas, mujeres, y tienes todo. Tienes tiempo, tienes dinero, no tienes responsabilidades. Entonces, sí me daba miedo, yo creo que eso era miedo. Pasa el tiempo y justo como a los, yo creo que 2 años, un día me pregunta mi tanatóloga, ¿a qué tienes miedo hoy? Le dije, a nada, no tengo ningún miedo. Me dijo, no te creo, analízate bien y piensa y la próxima semana me dices, ¿a qué le tienes miedo? ¿Y sabes a qué le tengo miedo? A una vejez sola. Que hoy, gracias a Dios, tengo una familia increíble a mi lado. Pero cuando no estaban ellos, sí, eso era mi miedo más grande. Una vejez sola. Porque yo siempre lo digo, ¿no? O sea, el que se divorcia, pues tiene hijos, tiene hermanos. Yo no tengo hermanos, no tengo hijos, tengo muchos amigos. Pero eso es lo que me da mucho miedo, una vejez sola. ¿Cómo te levantas, Gil? ¿De dónde agarras fuerzas? ¿Cómo? Uf, Yo te puedo decir que mi mayor fuerza fue la primera noche que dormí en Miami, en Boca Ratón. Me llegó un pensamiento que dije, todo lo que yo hago en mi vida de aquí al día que me muera, tengo que hacerlo como si mis hijos me estuvieran viendo. Porque siento que me ven. Entonces tengo que vivir la vida como ellos quisieran que me viera. Como ellos quieren ver a su papá, cómo quieren ver a, a una persona que sonríe, que es feliz, que vive, que todos los días se levanta y que disfruta la vida y que no se perdió en el alcohol, se perdió en las drogas, se fue con mujeres, que está vacío. Entonces yo pensé y dije, todos los días de mi vida los voy a honrar y la única forma que hoy tengo es viviendo la vida como ellos quisieran que la viviera. Y ese fue mi principal pensamiento y fuerza para siempre salir adelante. Y se te van presentando cosas, ¿no? Amigos, en el momento que a lo mejor estás más bajoneado, un abrazo, una invitación a comer, una buena plática. Pero lo principal fue eso, el decir, ¿cómo yo puedo honrar la vida de mis hijos? Y la única forma que encontré era esa. platicábamos sobre tu amor al soccer, tu hijo, fan de Messi, empedernido, y tú tenías un viaje planeado al Mundial. Tenías tus boletos comprados, tus partidos comprados, se iban como familia. Y esto fue 2 meses después, me parece. Sí, más o menos, el mes y medio antes. ¿Por qué ir al Mundial, Gil? ¿Qué querías hacer ahí? Es una decisión muy repentina después de lo que habías vivido. Sí, ahí, yo te digo, fueron ese tipo de señales que hablamos. Yo un día que llegando a la funeraria me llega un mensaje de Memo Ochoa y Dieguito era súper fan de Memo Ochoa, yo lo había conocido y le había mandado un mensaje Memo y otro Layún de su cumpleaños y él estaba feliz y la repetía. Y él me dice, oye, sé que ibas a ir a Rusia, ojalá que te animes, no sé qué. Y me pone una frase que dice, Dieguito será un ángel que me ayudará a volar. Y ese momento yo dije, Dieguito me está diciendo que vaya y que lo viva. Y que estarán los tres a mi lado. Y así fue, ¿no? Muy difícil, obviamente, muy difícil. Hablar mucho con mi tanatóloga, prepararme, pero, pero fue yo creo que el inicio de una sanación. El que la historia se volviera viral y hablarlo tanto y ver tanto amor de gente pues que ni sabes quién es, ¿no? Ni te conoce y te identifican por un reportaje o por un Facebook o por un Instagram o un Twitter y, y ver que se te acerca y te dan el pésame y te dicen, o sea, de cosas chistosas, ¿no? De tú eres un gran papá, el de mis hijos no me pasa pensión y cosas así. Pero, pero hasta ese tipo de cosas, ¿no? De ver gente que
que no te conocía y que estaba sintiendo empatía por ti y te daba una palmadita y tu corazón se empieza a llenar, ¿no? ¿Cómo lidias con tanta atención mediática, Gil? Porque en mi experiencia de lo que he vivido en términos de pérdidas, personalmente lo que quiero es un poco alejarme de ese reflector, perdón, y no estar en el spotlight. A ver, Tu historia se volvió viral, Sí. te entrevistaron en La Jugada, en diferentes medios a nivel mundial, Sí, o sea, fue algo muy sonado. ¿Cómo manejas estas emociones de algo tan íntimo y privado para compartirlo de esa forma al mundo, Gil? A ver, primero yo nunca había estado, ¿no? O sea, era así como todo era sorpresivo. Pero yo entendí, como es este podcast, una oportunidad de darle un mensaje a la gente. Y en ese momento me acuerdo que yo les decía, no desperdicien ningún día de su vida. Si tienen hijos, bésenlo mucho y vivan su vida como si fuera el último día de su vida. A los 2 meses, Gil. A los 2 meses. Y, y eso era, y empezábamos a hablar de la fundación y yo creo, eso con el paso del tiempo lo confirmé, que tanto hablarlo me sirvió para ir como vaciando y vaciando y vaciando un poco. Entonces te va ayudando a sacarlo. Hay gente que lo llora, hay gente que se lo come, hay gente que lo habla y sirve. Y yo creo que en ese, porque mis amigos que fueron conmigo me decían, estás bien, estás cómodo, porque se daban 8 en el día, ¿no? No, está bien. ¿No? Y yo solo le pedía que no hablaran nada del accidente. Era lo único que les pedía. ¿Qué papel jugaron tus amigos en este proceso, Gil? Muy importante. O sea, todos mis amigos, desde mis socios, desde Curro y Claudio, que van al mundial conmigo, hasta todo el círculo gigante de la gente de Eton, que era la escuela donde iban mis hijos, como los del Club España, el medio de abogados. Todo el mundo jugó un papel importante porque nunca te sentías solo, siempre te sentías arropado, ¿no? Entonces, siempre era como que, siempre había un plan, que eso estaba padre, porque donde se siente mucho el vacío es en tu casa, obviamente, ¿no? Y luego vino pandemia, así para acabar de rematar, ¿no? Entonces, sí, la gente fue fundamental, fue de mucha ayuda. Todos los grandes amigos, los amigos cercanos, los ni tan cercanos que de repente te mandaban un mensaje de, oye Gil, pues solo saber que si quieres un café o platicar, aquí estoy, ¿no? O sea, ahí hubo gente, muchísima gente que me sorprendió para bien, o sea, gente que se acercó, que no era tan cercana a mí, nos volvimos mucho más amigos y, y son cosas que de todas estas tragedias salen algunas cosas buenas siempre, ¿no? ¿Cómo es ser el paciente estrella de un tanatólogo en donde se confirman las teorías, Gil? Sí, justo me lo dijo ella, ¿eh? Me llama la atención lo que dices porque justo me lo dijo. Fuiste mi paciente estrella porque se confirmó toda mi teoría de la tanatología. Justo como lo acabas de decir. Pues se siente bien porque se siente bien exclusivamente porque sané, ¿no? O sea, no es que me encante decir, soy el paciente estrella. No. O sea, como fui un paciente estrella, sané. Y eso era lo más importante para mí porque te cuesta mucho trabajo creer que vas a ser feliz. O sea, es casi imposible. O sea, no tienes de dónde agarrarte para pensar que un día vas a ser feliz. Y un día llega. Entonces, esa es la estrellita, el dónde estoy hoy. Porque sí, es muy duro. Es muy duro cuando no tienes ni fe de que vas a estar bien, ¿no? Entonces, me acuerdo que las primeras noches hasta contaba que era un día menos de vida, ya sabes, porque solo quería encontrarme con ellos. Y hoy, ojalá que dure muchísimos años aquí. El día que me encuentre con ellos, todo estará increíble. Pero hoy tengo muchísimas cosas que disfrutar aquí. Muchísimas. Y soy muy feliz. Y soy pleno y vivo en paz. Y me costó mucho trabajo llegar ahí. ¿Recuerdas estas
primeras bocanadas de aire fresco, Gil, cuando empezabas a sentirte un poco mejor después de hacer tu trabajo profundo con pues, la tanatóloga, psicólogos, geólogos? Te dijiste, se siente bien en el cuerpo esto. Un bocado de comida, una caminata en la naturaleza que decías ahorita, hike, decir, bueno, hoy fue un día un poquito mejor que el de ayer. ¿Cómo te das cuenta que empiezas a progresar en A mí tu proceso? una prueba muy fuerte fue la ansiedad. O sea, yo tuve ansiedad 24 horas al día durante más o menos, calculo yo 2 meses y medio. 24 horas al día, no se iba. Esa sensación todo el día, que es, siempre digo, si le quieres desear un mal a alguien, desearle que tenga ansiedad. Y un día desaparece, un día te levantas, no te das cuenta inmediato, obviamente, pero empieza a recorrer tu día y de repente dices, ay, ya no siento, ¿no? Y me acuerdo que fue así, me desperté y empecé mi rutina del día y dije, ay, no tengo sensación de ansiedad. Qué padre. Y como a las 6 horas, pum, otra vez regresa. Entonces, dices, ahora con su aire. Y de repente vuelve a llegar otro tiempo y se hace más largo. Y de repente viene una sonrisa. Y de repente viene un momento de mucha alegría. Y es más, yo hablo mucho eso con los papás. Al principio te sientes un poco culpable. Decir, ¿cómo después de lo que estoy viviendo Claro, puedo sentir alegría, no? Porque me siento bien. Y entonces con el trabajo de la tanatóloga y la psicóloga dices, no, ojalá sean más, ¿no? Y siempre pensaba, ¿cómo me quieren ver mis hijos? Pues alegre, no me quieren ver acostado en mi cama llorando y haciendo ejercicios de respiración para tranquilizarme. Me quieren ver alegre, feliz. Entonces, y lo que te decía del oleaje, ¿no? Cada vez las olas empiezan a ser más esporádicas. Entonces tienes más tiempo de respirar y de repente hay un día que se te mueve cañón y entra una tormenta y las olas otra vez están así y otra vez, otro día sale el sol y se pone más en calma. Y también decía mucho, es una montaña rusa, de repente estás arriba, luego abajo, luego te vas rápido, luego vas lento y es un proceso misterioso, le llamaría, ¿no? Porque nunca sabes cómo va a ser el día siguiente. Nunca sabes. Puedes pensar que va a ser un día súper malo porque es una fecha, porque es un 28, porque se acerca el cumpleaños de alguien y amaneces y está súper cool. Y el día que crees que vas a estar súper cool, te levantas y estás súper triste y tienes más ansiedad y se te salen más lágrimas y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, se siente bien y, y la forma que te das cuenta, así mi señal número 1 fue el tema de no sentir ansiedad. Tienes una historia de reinvención muy bonita y muy particular, Gil. Después de tiempo, te reencuentras con una persona que fue muy importante en tu vida cuando tú eras, corrígeme si estoy mal, adolescente, niño. Sí, chavito, a los 10 años. A los 10 años, ¿no? ¿Te A gustaba? los 10 años me gustaba y estábamos teens en la alberca. Cuéntanos cómo pasó esto y cómo esto ha sido un nuevo sentido de vida extra para ti. Sí, es la cereza del pastel de todo el proceso. Pues a ver, Gloria y yo, te digo, yo la conocía de chavito y luego la dejé de ver muchísimos años y yo me seguí llevando con su hermano y éramos amigos de Instagram, entonces yo subía historias de sus sobrinas porque tiene muchísimos, bueno, y tenemos muchos sobrinos, son 6 y todos eran medio chiquitos, ¿no? Porque sus hijos ya son más grandes, pero sus sobrinos siempre eran más chiquitos. Subía muchas historias y yo le daba like y like y like y like, pero te lo juro que sin ninguna intención en ese momento. Y un día me escribe y me dice, ay, eres súper buena onda, me likeas todas mis historias, ¿cómo estás? Y yo, ¿qué onda? Bien, tú. Ella inició. O sea, no, solo me puso así. Por eso, o sea, pero tú like y ella inició eres súper buena Eres onda. súper buena onda, ¿no? Qué lanzada. Y entonces, pues ya pasa el tiempo, o sea, unas semanas, y un día le escribí, le dije, oye, hay que vernos, hay que platicar, te invito a comer, a cenar, no sé qué. Me dijo, órale, va.
vamos. ¿Alguna intención o Nada, ahí cero. catch up De catch up, de que era una chava que a mí se me hacía muy guapa, que siempre me cayó muy bien y que tenía, o sea, su hermano es súper buena onda y su papá lo conozco muy bien. O sea, así de pues, un amigo más, ¿no? De ponerte el día. Y ya fuimos a cenar, nos la pasamos increíble, muertos de risa. Obviamente, al principio hubo mucha lágrima porque pues, hablamos toda la historia y me contaba cómo se enteró, todo ese tipo de cosas. Eso fue antes de Navidad. Luego yo me voy de viaje a esquiar, ella se fue. Y de repente regresé y le dije, oye, pues vámonos a ver. Y ella ya estaba con Regina, que empezaba a salir, ¿no? Entonces me decía, oye, hay una fiesta de Regina, pero pues, ¿qué te parece si pues le decía yo, vamos a cenar de 9 a 11:30 y ya a las de 12 vas con ella? Órale. Y así empezó. Te lo juro, todo lo más. O sea, ella ni quería tener novio, yo no lo tenía en mente. Y yo creo que eso es la magia de esto, ¿no? De que nos conocimos, nos reencontramos siendo tan puros y siendo tan honestos de no había nada de fingir, no había nada. Yo hasta me acuerdo que por ahí de la tercera, cuarta vez fuimos a comer, le pregunté, porque yo soy así medio de filosofar ahora, ¿no? Entonces le pregunté, ¿cómo te ves en 5 años? Me dijo, ay, con mis hijos, viajando por todo el mundo, soltera. Le digo, qué padre, ¿no? Entonces siempre dice que es una prueba de que ella no tenía ninguna intención, ¿no? iba con curva esa pregunta. Yo creo que sí, pero inconsciente. Ok. Yo creo que sí, pero inconsciente, ¿no? Porque ya era como la tercera, cuarta vez que íbamos a comer. Entonces yo me acuerdo que Te también... sentías bien. Exacto. Y yo me acuerdo que llego a terapia, no de tanatología, sino de psicología, y hablo de ella. Y una pregunta que me hace mi psicóloga es, ¿por qué viene Gloria a terapia, no? No me digas que en estos 5 años no ha habido ninguna mujer con la que salgas, te has echado el chupe, algo. No, no, sí. Y me dice, ¿por qué Gloria viene? Le dije, es la primera mujer que me encuentro que no tiene que ser rescatada de nada. Uf. Y entonces empezamos a hablar y de ahí empezamos. Y no es un comentario machista, no se vaya a No, malinterpretar. por favor. No se vaya a malinterpretar, pero yo empezaba a sentir algo, ¿no? Y entonces sí, y de ahí una cosa avanzó. Y ahora el 28 de julio en África nos comprometimos. Felicidades. Gracias. Qué bonito. Sí, y aparte de esta mujer increíble y maravillosa, llega a mi vida 2 jóvenes que son mágicos, increíbles, maravillosos, divertidos, que me quieren, que los amo, que son Regina y Rodrigo, ¿no? Con muchas historias de estas diosidencias que dices. Regina cumple años el mismo día que Vero y mi papá. Rodrigo un día antes que Diego. Entonces son esas cositas y también niño y niña. Andamos invertido aquí. Uh-huh. Rex es la mayor y Rodri el menor. Pero ha sido maravilloso. Y el descubrir una familia, ¿no? Yo hoy no tengo ninguna familia de sangre. Mis papás murieron, no tengo hermanos. Y tengo una familia extendida increíble, ¿no? Porque me llevo súper bien con mi cuñado y mi cuñada, con mis sobrinos, mi suegro, las tías. Y he sido como que arropado en una familia que es maravillosa y no solo fue Gloria, ¿no? Fue todo un complemento que llegó hoy a mi vida a darme un momento de placer y de satisfacción, ¿no? Y soy sumamente feliz de estar donde estoy hoy. Y que funges como abuelo, ¿no? Que tú dices, yo Sí. los consiento. Sí, yo siempre les dije eso, les dije, yo nunca los voy a regañar porque ellos tienen un papá que aparte de mí, increíble con él, súper presente, y a su papá y a su mamá les toca la chamba complicada de regañarlos. Yo como les dije, yo soy su abuelo, yo los voy a consentir, yo los voy a cuidar, siempre seré una opción para ustedes. Y les dije, elección un tema complicado, que yo lo considere, no ustedes, yo seré el primero de contarle a su mamá para que ella tome las cartas en el asunto. Claro. Pero los voy a tratar de rescatar en ese momento o salvar o ayudar en lo que sea. Entonces sí, tenemos una gran relación y es lo que te decía hace rato que hasta me partí, que te decía, ni en mi mejor sueño me hubiera imaginado el 10% de lo que hoy tengo,
ni en mi mejor sueño. Entonces soy un afortunado también de todo de lo que ha pasado, ¿no? Ha sido una vida muy complicada, de muchos altos y de bajos bajísimos, pero hoy donde estoy me llena de alegría, satisfacción y agradecimiento. El proceso no es lineal, Gil, lo acabas de decir. Bajos bajísimos, altos muy altos, como te sientes hoy con tu familia, pero el proceso no es lineal. Y de pronto el duelo vuelve a llegar años después, días después, meses después. No quiero sonar a que me des indicadores, pero ¿tienes algún camino que ya sepas para salir justamente, o más bien dejas entrar este dolor, este recuerdo y vuelves a salir a flote? Lo vives, o sea, tienes muy claro, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, sé que el 9 de octubre es un día, puede ser el más duro, que es el cumpleaños de Diego. Luego el 1 de noviembre, que son muy juntitos, el cumpleaños de Mía. Y el 28 de abril, que es el día del accidente. Son 3 días que ya me la sé. O sea, el proceso es muy igual. Es iniciar muy, muy triste, con muchas lágrimas en los ojos. Siempre les escribo algo en Instagram, porque siento como que lo leen. O sea, es una creencia mía, como si yo ese día les estuviera diciendo algo. Y con el paso del día, te empiezas a meter en tu rutina y empieza a doler menos, empieza a disminuir esa sensación, ese vacío, esa añoranza, y al día siguiente vuelve a estar normal. Hay veces que puede ser que de la nada pase algo, que me ha pasado muy pocas veces, te puedo decir creo que 2, que por un factor externo yo no estoy preparado, no lo veo claro y me pierdo. O sea, me pierdo en el sentido de que, por ejemplo, una vez reaccioné mal con Gloria, me quise pelear, estaba de mal humor, contesté mal amigos, o sea, cosas así. Y en ese momento no me di cuenta. Y entonces me acuerdo que llegué a dormirme y decía, ¿por qué pasó, no? El día siguiente me desperté y dije, claro, fue esto lo que detonó todo, ¿no? Entonces, mi primera reacción siempre es pedir perdón a la gente que me equivoqué y decirles, perdón, lo hice mal ayer y pasó esto, ¿no? O sea, no me justifico, pero pasó esto. Entonces, lo dejo llegar, prácticamente lo dejo llegar y ya conozco la sensación y sé que al día siguiente, mañana, en unas horas, vuelve a salir el sol. Y como siempre digo, hay que tener los ojos bien abiertos para verlo. Nada más. De estas cosas han salido proyectos que traías en cabeza desde hace muchos años y que hoy tienen una forma y un fondo muy importante que combina dos cosas muy importantes para ti. 1, tu familia y tus hijos. Y 2, el fútbol. Y voy a poner un tercer elemento más, que es la ayuda al prójimo. Cuéntanos de esta fundación, Gil, de lo que estás haciendo y cómo esto pues, te recuerda todos los días a tu hijo jugando fútbol, ayudando a estos niños. Sí, a ver, yo también creo que en esto hay algo místico porque se lo he preguntado a mi socio y compadre y a mi socia Anita. ¿Cómo se les ocurrió a los 2 días de que se habían muerto todos decirme, voy a crear una fundación por si la requieres algún día? O sea, suena lo más banal y hasta vacío, si lo quieres ver. Y Diego perdió una parte muy importante porque era padrino de Mía y era muy cercano a nosotros. Y Anita amaba a mis hijos de Avero, ¿no? Entonces dices, ¿por qué se les ocurrió eso? Para mí hoy viene de ahí arriba, seguro. Entonces todo estaba en papel, en el Mundial explota y el 1 de noviembre de ese año, que era el cumpleaños de Mía de 2018, arrancamos un proyecto que es ayudar a la niñez sacándolos de sus espacios vulnerables a través del fútbol. Entonces empezamos con 80 niños, que eran 60 niños y 20 niñas, de 6 a 12 años.
¿por qué escogí estas edades? ¿Por qué fueron 80? No tengo ni idea. Y la pusimos en Río Hondo, en Naucalpan, y empezamos a poner así panfletos afuera de las escuelas, y se nos llenó en una semana, ¿no? Porque pues, había necesidad. Y hoy el proyecto, después de 7 años, tenemos 108 niños, ya tenemos hasta de prepa, o sea, porque los hemos seguido manteniendo para no soltarlos en esa edad donde hay más peligros. Nos reinventamos en pandemia porque obviamente perdimos muchos donadores y la forma que se trabajaba. Entonces creamos un taller de tareas. Entonces hoy tienen todos los niños un taller de tareas. Entonces hay una Miss que va lunes, martes, miércoles y jueves, y ahí está con los niños y les ayuda a hacer sus tareas y le explica. Y estamos complementando todo esto también con pláticas a papás. Les damos pláticas a principio de año, ponle que proponemos 10 tópicos y los papás cogen cuál es el que más les interesa, ¿no? O sea, de control de emociones, el drogadicción, alcoholismo, sexualidad, violencia doméstica. O sea, ponemos muchos. Y también luego hacemos campañas de salud. El otro día nos regalaron que los fueran a revisar quién necesitaban lentes y les daban lentes. Ahorita viene una limpieza bucal para todos los niños. Gente que nos va ayudando. Y te digo, y es un proyecto que empezó de una tragedia, pero híjole, la sonrisa de los niños que ves ahí. Como dice Gloria, siempre dice, eh, tú crees que les das, pero ellos te regresan más, ¿no? Con esa sonrisa y esas caritas y lo que platicas con ellos y los papás cuando se te acerca a decir, oye, es que mi hijo tenía un déficit de atención fuertísimo y tenía poca motricidad y no se llevaba con nadie en la escuela, y hoy están en comunidad, y los papás que han hecho comunidad también y ponen negocios juntos, y entonces he hecho algo muy, muy padre, ¿no? Y que la metodología, y que aquí sí lo has medido, es que el rendimiento escolar ha mejorado Sí, por el tema del deporte y la constancia, ¿correcto? exacto. Si nosotros hacemos métricas cada 6 meses, porque les pedimos las calificaciones y vamos viendo, así como en una escuelita de fútbol te dirían de hoy remata mejor de cabeza y tira mejor, aquí hemos visto cuestiones psicoemocionales, ¿no? De temas de personalidad, de tema de escuela, de tema de cumplimiento de tareas. Tenemos, por ejemplo, algo que es impresionante, es un índice de asistencia, que creo que tenemos un 2% de faltas. Wow. Y son niños que muchos depende de que alguien los lleva, Claro. no se pueden ir solos. Entonces, sí, se ha hecho algo de verdad maravilloso y esperamos seguir por muchos años más ayudando a la niñez de México. La verdad que nos han buscado de otras delegaciones para replicarlo, pero pues se necesita mucho apoyo y tristemente no hay tanto apoyo, ¿no? No Apoyo hay económico, apoyo del proyecto. económico principalmente, porque Donadores. donadores, Sus sí. donadores, pónganse las pilas, ¿no? Sí, donadores o empresas porque necesitamos para todo, o sea, rentamos una cancha, pero pues la cancha de repente está en mal estado, entonces le hemos metido lana para pintarla más y cambiar el pasto, pero pues, se vuelve a desgastar. Claro. Entonces, lo que sea, cualquier apoyo, yo siempre digo, todo lo que nos den y nos apoyen será bien recibido, pero sobre todo será bien utilizado. Y ahí vamos, con mucho amor. Eso es la principal cosa. Con mucho amor de muchísima gente que está atrás y que confía en nosotros y que seguimos honrando el legado de ellos tres. No, y qué bonito, porque justamente este reflejo en los niños, el fútbol, que es tu pasión, como gran americanista, amigo de Puyol también, me atrevería a decir, pues esto también es un recordatorio de que, pues el impacto, ¿no? Que quieres generar, no solamente, a nivel tu primer círculo cercano, sino al entorno ya de un país, estoy hablando, ¿no? Y de pues, la niñez. Sí. Sí, la verdad que estamos tratando de que el día de mañana sea México un mejor país, ¿no? Y como siempre decimos, con que podamos cambiar la vida de uno. Y de verdad hoy te puedo decir que concretamente hemos cambiado la vida de varios, ¿no? Y les hemos ayudado en cuestiones difíciles, en cuestiones de peligros, de cuestiones te digo, de un niño con mucha asma, que el hacer ejercicio le ha ayudado a que ya no tenga que estar dependiendo todo el día del inhalador, cosas así que se pueden
además de las calificaciones y eso que hablabas, pero casos un poquito más complicados en los cuales hemos visto ese cambio y pues nos llena de satisfacción y de orgullo, ¿no? Gil, eres una persona en donde el concepto de pelea y enojo no entran en tu ecuación de vida. No. Cuéntanos de dónde viene esto y cómo lo practicas, porque no es sencillo tener esta, voy a decir, inteligencia situacional para no perder el control. A ver. Más que eres abogado y tienes pareja y tienes una vida y hay cosas que te detonan. Sí, a ver, algunas veces te gana, pero trato de que nunca me gane. Yo tengo una teoría personal que la he pensado a lo largo del tiempo del enojo. Cuando tú te enojas con alguien, o sea, hablando de terceras personas, yo estoy seguro que el 90% de las veces la persona que te hizo enojar no se enteró que te hizo enojar, ni te quiso hacer enojar. Y el 10% es que sí te quiero hacer enojar. Entonces, si te quiero hacer enojar y te enojas, pues te gané. Pues a mí no me gusta que me ganen. ¿Para qué me enojo? Y el otro 90% que no se enteró que me hice enojar, lo único que me estoy haciendo daño soy yo, el que está teniendo un dolor en el estómago, una acidez, bilis, pasármela mal, dolor de cabeza, ir mentando madres en el tráfico. Soy yo. A nadie más afecta. Ese enojo solo me afecta a mí, ¿no? O sea, ojalá y todos los días pueda, pero sí tengo esa filosofía de yo no voy a pelearme contigo. ¿No? ¿Por qué me voy a pelear? Okay. O sea, ¿hay alguna razón sólida para tener una discusión? La tenemos, pero pues, trato de no enojarme, porque aparte si me enojo en una discusión, ¿qué pasa? Pues te bloqueas, te gana el enojo, te gana la ira y no procesas bien ni lo que vas a decir ni lo que estás entendiendo. Solito te perjudicas. Ok, entiendo el qué. Ajá. Y suena increíblemente romántica esta postura. Danos el cómo, Gil. Pues lo cortas. Pero, O sea, si tú y yo nos queremos pelear, no, Ajá. tú y yo vamos a entender una discusión. Bien, Y yo no discuto contigo, no vas a seguir discutiendo contra mí. sin duda. Se acabó la Se discusión. acabó. Tienes razón. No, es que tienes razón. Pero aunque tú tengas la razón, Sí, pero ¿qué ganó? por eso, pero entonces cedes y luego regresas o... Claro, o sea, yo cedo. O sea, ¿cómo es tu fórmula, pues? O sea, es que depende mucho. Porque es O sea, interesante, depende ¿eh? mucho con quién, ¿no? Si es con un amigo, con Gloria, con alguien, si nos queremos pelear, pues no me voy a pelear. Porque tú estás enojada. O sea, yo he logrado controlar mi enojo. Tú ya estás enojado conmigo. ¿Ok? Entonces me voy a pelear contigo. Aunque yo tenga la razón, si yo te sigo diciendo que tengo la razón, tu enojo crece y te vas a seguir discutiendo conmigo. Entonces yo prefiero decirte, sí, tienes razón. Sí, tienes razón. No, pero es que, sí, tienes razón. O sea, si a ti alguien te da la razón en una discusión, no hay forma de seguir peleando. ¿Qué pasa? Al día siguiente te enfrías, hablas, oye, podemos, ya que hoy estás tranquilo, que no te has enojado, que ya te dormiste, que ya respiraste. Mi punto de vista, porque aparte yo digo, todos los puntos de vista son válidos. Mi punto de vista es esto, esto, esto y esto. Y tú lo interpretaste a lo mejor de manera incorrecta. Pero lo que te queda decir es esto, esto, esto y esto. Ok, cool. O sea, para que haya una discusión siempre tiene que haber dos. Esa es mi mentalidad número uno. Si yo no contesto, pues no va a haber discusión. O sea, luego te puedes enojar, ¿no? Así de, me estás tirando al loco. Sí, sí, claro. Por no decir a pendejo. Pues sí, te lo estoy haciendo. O sea, la verdad sí lo estoy haciendo. Pero es la forma de terminar una discusión, ¿no? Y trato de no enojarme porque algo que pienso es que hoy puede ser mi último día de vida. Y qué mal pasártela enojado en tu último día de vida, ¿no? Entonces, mejor tratar de ser feliz, pleno y en paz, lo más que puedas, porque ojalá y pudiéramos todos los días, ¿no? Nadie. Ojalá todos los días pudiéramos tener plenitud, paz y alegría. Hay días que no se puede. Pero tampoco enojo, porque qué triste que si el día de mañana no te despiertas o hoy se acaba tu vida, hayas tenido un día de enojo en vez de un día de paz y de felicidad. Eso trato de llevarlo a la práctica todos los días. No siempre puedo, la verdad. Soy humano, pero sí trato de hacerlo así. Sí trato de vivir mi vida como si fuera el último día de mi vida todos los días. Eso sí te lo puedo hacer. Y no trato de dejar nada pendiente para el día de mañana.
porque no sé si hay mañana. Entonces, tomar el toro por los cuernos. Y si tengo que tener una plática incómoda, tengo una plática incómoda. Y si tengo que pedir perdón, pido perdón. Si tengo que pedir un consejo, pido un consejo. Lo que sea. No dejar nada porque no sabes si vas a tener la oportunidad de hacerlo. ¿Cómo entonces, Gil, no hacer que las personas, por el no enojo, piensen que es un síntoma de debilidad? Porque hay gente también aventajada. Y no quiero decir porque te importa que piensen que eres débil porque no te enojas o porque no pones un manotazo en la mano, cuando a veces se deben de poner, y entiendo que los pones, pero ¿cómo es esto? Porque es una estrategia que te ha funcionado. Pero yo creo que no tienes que probarle eso a nadie. Bueno, yo al menos lo pienso así. O sea, yo no creo que no haya nadie en el mundo que si me conoce piense que soy débil después de lo vivido. No, bueno, me queda claro. Pero de todas maneras, o sea, siento que es tu perspectiva de mí. Si yo tengo una perspectiva diferente de mí, que creo que es la más importante, Claro. no tiene caso. O sea, es darte a ganar a ti. Darte a ganar a ti si yo me engancho, si yo me peleo, porque ahí sí me estás queriendo hacer enojar, ¿no? Porque me estés, sí, eres un debilucho, ¿por qué no me contestas? Pues, si te contesto, me estás ganando. Ya. Es del otro entonces. Claro, es el otro, ¿no? Entonces, es como hoy que manejas, ¿no? Que todo el mundo se cierra y todo el mundo te mienta la madre y todo el mundo. Yo te ojo, antes era así, o sea, vivía pegado al claxon y hoy sonrío. O sea, hay veces que así dices que ostras, pero también no te digo. vengas, te choca, pero no, o sea, trato de estar muy valorando lo que vale cada minuto de mi vida todos los días. Por eso te digo, en las reflexiones de las noches, cuando me enojo, me molesto conmigo mismo. O cuando hice algo mal, no solo un tema de molestia, si tuve una mala respuesta, si no hice mi máximo esfuerzo en algo, si estuve apático, porque también pasa eso, ¿no? Hay días pues, que estás apático y puede pasar ni siquiera por cuestiones de tu historia de vida, simplemente porque hoy estás apático y creo, se vale, obviamente, se vale, pero no está padre, porque puede ser mi último día de vida, ¿no? Entonces trato de todos los días vivir al máximo ese día y aprovechar todo, si se puede, si nos toca hoy descansar, pues veamos tele y veamos una peli que nos haga reír o que nos tenga en suspenso o que nos haga llorar, pero que valga la pena esa peli, ¿no? Pues habrá visto muchas películas que dices, eh, no valió la pena, pero bueno, compartí con Gloria o con sus hijos o con un amigo el estar viendo una peli. Entonces, Sí, darle la importancia al momento. y ante esa cláusula, pues todo se vuelve su momento único y repetible. Sí. Y decir, te amo cuantas veces lo sientas. Y decir perdón cuantas veces lo tengas que hacer. Y decir, ¿qué te parece esto? Las veces que tengas que hacerlo. Yo creo que el gran error y la gran falla de la humanidad hoy en parejas, en socios, en amigos, es la falta de comunicación y de claridad. Yo creo que la comunicación es algo tan sencillo y nos cuesta tanto trabajo, pero yo creo que con la comunicación es la forma de que se resolverían cualquier tipo de conflicto y discusión y de inconformidades. Si yo te comento lo que me molesta y tú me comentas lo que tú te molesta y podemos llegar a un punto, será más fácil, ¿no? Sin duda. Gil, dentro de tu historia de vida, te has probado más de una vez quién eres y por qué sigues aquí. Y por qué estás en este plano. Y para qué estás en este plano. Hay veces que nos descubrimos en nuestros peores momentos. Hay veces que nos descubrimos en nuestros mejores momentos. En este descubrimiento, ¿cuál crees que hoy es tu superpoder? ¿Y cómo este superpoder impacta al mundo que te rodea? Buena pregunta. ¿Cuál será mi superpoder? Yo creo que el amor. Yo creo que el amor, porque
porque yo siento que salí adelante por amor a mis hijos. O sea, fue una persona resiliente, sí, tengo una inteligencia emocional, sí, que te comentaba que esa palabra nunca la había oído hasta que me la comentan, pero yo creo que la base de todo es el amor a mi familia, que se transformó en amor al prójimo con una fundación y que hoy se transforma en amor en una nueva familia. Y, y creo que esa es mi bandera, amar, amar sin límites, amar sin miedos. Que eso es súper difícil para mí, amar sin miedos. ¿Tienes miedo, Gil? Yo te puedo decir que sí, hoy tengo miedo a perderlos. O sea, siempre es, alguna vez lo platicaba y decía, pues qué raro que tengas miedo a perder a alguien cuando ya perdiste todo, ¿no? Ya te la sabes. Y me dijo mi psicóloga, pero me dice, es como cuando te rompes la primera vez un hueso. Cuando te rompes tu primer hueso, nunca tienes miedo a que se te rompa un hueso, porque no sabes, ¿no? Ya que se te rompió, sabes el dolor y lo difícil que fue y si tuviste que operarte y rehabilitación y todo este tipo de cosas. Sí, me da mucho miedo perderlos. Y no me da pena ni miedo decirlo. Me da mucho miedo. Así como te decía que en ese momento de máximo miedo era una vejez sola, hoy mi máximo miedo es perderlos. Me encantaría, Gil, entonces, que este miedo que comentas lo escribas en esta flecha, Gil, porque hay miedos que dependen de nosotros y hay miedos que no necesariamente dependen de nosotros, ¿no? Este es uno de ellos que no depende de ti, Sí. o al menos hoy no está en tus manos. Me encantaría si lo puedes apuntar para después, de manera simbólica, Gil, rompas esta flecha con la parte más vulnerable de nuestro cuerpo, que es la garganta, y que a lo mejor intentemos, pues al menos deshacernos un poquito de este miedo y que te vayas un poco más ligero de cómo entraste a esta conversación. ¿Te parece bien? Bueno, sí. Tú puedes apuntar en una palabra, en un concepto, como tú quieras, como signifique para ti. La importancia de esta flecha es intencionarla. Si no, no tiene ningún sentido. ¡Vamos! ¡1, 2, 3! Mi querido Gil, me has dado una maestría de humildad. Me has dado un valorar lo que tengo aquí y ahora. Me has dado un ejemplo de vida. Y me has dado mil infinitas cosas para valorar de lo que sí tengo, que muchas veces puedo dejar de ver a mi alrededor. Gracias por mostrarte. Gracias por tu valentía. Gracias por tu voz. Gracias por tu eco. Y gracias por compartir este pedazo tan increíble de ser humano que tengo enfrente mío. Es un honor para mí platicar con gente como tú. Y lo que sí te aseguro es que así como impactas a estos niños diario en la fundación, me acabas de impactar a mí de manera increíble y que esta conversación nunca se me va a olvidar. Gracias por venir, Gil. Un gusto.